Hoy la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo se enorgullece de tener la participación de la doctora Nuria Otero, a quien felicita también por la distinción recibida en la Universidad de Boston por su excelencia académica y clínica. También le informamos que el próximo martes 7 de julio se realizará el quinto webinar con la participación de la Comisión Científica de la Sociedad Venezolana de Periodontología, conformada por las doctoras Carol Gibrin, la doctora Xiomara Jiménez, la doctora Tabata Roja, la doctora Claudia Simosa y mi persona. Y se presentará la guía para la gestión del consultorio odontológico ajustada a los tiempos del COVID-19. Al mismo tiempo, les extendemos la invitación a los conferencistas que han participado en este ciclo para que nos acompañen el día 7 de julio para la clausura, para el cierre del mismo, e informamos también a la comunidad odontológica en general que estén atentos a nuestras cuentas Twitter e Instagram de la FOU, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, en las cuentas personales del equipo organizador y de la empresa Dynamic Dental, donde saldrá la publicidad de los conferencistas y de las conferencias, ¿verdad? De los conferencistas y los conferencistas que participarán en el tercer ciclo, en esta oportunidad enmarcado en el fortalecimiento de vínculos académicos. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra querida y admirada egresada doctora Nuria Otero, quien es odontólogo de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, Venezuela, en 1999. Realizó estudios avanzados de posgrado en prostodoncia en el 2002 y maestría en ciencias en odontología de la Universidad de Boston, en la Escuela de Medicina Dental Goldman, en el 2004, donde recibió el premio David Barabán por excelencia académica y clínica. La pasión de la doctora Otero es la estética dental, combinando la ciencia y el arte para lograr resultados naturales. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de casos estéticos multidisciplinarios, complejos, manteniéndose al día con las últimas técnicas dentales y tecnologías. Autora de múltiples publicaciones en revistas internacionales y es conferencista internacional, presentando siempre el manejo multidisciplinario de casos clínicos comprometidos con la estética. Su tema, el tema que nos va a brindar el día de hoy, es la planificación y visualización a través del mock-up. Pienso, doctora Nuria, que la parte más complicada a la hora de diseñar una nueva sonrisa no es tanto la visualización del resultado final, sino el poder garantizar que el objetivo podrá ser cumplido. Para ello, la utilización del mock-up se convierte en una herramienta imprescindible en todo ese proceso. Y no solo se utiliza una vez, sino que estará presente desde el principio hasta el final del tratamiento. ¿No es así? Así mismo es. Yo estoy aquí bailando merengue con mi... Porque antes parecía como un velorio, estaba todo de negro. Ajá. Y ahorita me cambié de color blanco. Perfecto. Para dar un poquito de luz y de alegría a este día y agradecer muchísimo esta invitación que me hizo mi universidad espectacular, mi universidad querida del alma, la Universidad de Carabobo, que me dio todos mis fundamentos básicos y toda mi educación en odontología y que le agradezco muchísimo. Claro. Sin pagar un centavo, además, ¿no? Exactamente, es así. Sí, siempre se les recuerda muchísimo y cómo no participar y apoyarlos en esta iniciativa tan importante, que siempre todo lo que tenga que ver con el crecimiento profesional de nosotros, en nuestro gremio, tiene que ser bienvenido y apoyado por no solamente ustedes, sino la gente también que nos apoya registrándose en estos eventos, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, nada, hoy vamos a hablar de un tema
muy interesante y que dirán, ay, como decía hoy, la doctora ya está hablando otra vez de este tema, pero es que me parece que es un tema tan fundamental e importante y que mucha gente no le dedica el tiempo que requiere, el tiempo que de verdad, y no le dedican el tiempo porque el que no le dedica el tiempo a la parte de planificación es porque sencillamente no entiende bien el concepto y lo importante y lo que te puede ahorrar posteriormente durante los tratamientos, el planificar bien y el diagnóstico, como siempre nos decían en la universidad y nos hacían mucho énfasis en toda la parte de diagnóstico. Si no tenemos bien el diagnóstico y no tenemos bien visualizado hacia dónde vamos, nos vamos a perder en el camino y no vamos a lograr lo que queremos. Eso es así. Mientras más dediquemos a entender el caso, a previsualizarlo, a planificarlo, eso tampoco significa que no nos va a ir perfecto y que no vamos a tener problemas, sino que vamos a tener muchos menos problemas y esos problemas que podamos tener pueden hasta ser un poco predecibles o podemos entender que esas cosas pudiesen ocurrir. Y cuando uno entiende que las complicaciones puedan ocurrir, pues nosotros mismos podemos preparar al paciente a que él también entienda que durante el tratamiento pueden existir tales y tales complicaciones y siempre que tú le digas al paciente de antemano las complicaciones que pudiesen ocurrir durante el tratamiento, van a ser muy bienvenidas a que cuando esas complicaciones se avisan después que ocurren, porque si tú avisas después que ocurren es que no estabas esperando que ocurriera. Entonces, todas esas cosas las podemos entender si tomamos el tiempo de planificar y diagnosticar bien a nuestros pacientes que vamos a rehabilitar, ya sea desde tratamientos sencillos de resinas hasta tratamientos ya más complejos de rehabilitaciones completas, ¿ok? Entonces, por eso decidimos el tema de hoy de planificación y visualización a través de los mock-ups, porque los mock-ups es una herramienta que nosotros tenemos a nuestra disposición, muy sencilla de utilizar cuando se sabe hacer bien, que nos puede ayudar a comenzar bien el caso con bases bien fundadas desde el punto de vista estético y funcional. Entonces, para poder realizar bien estos mock-ups, porque no se trata de hacer un mock-up por hacerlo, tenemos que hacer el mock-up que quede perfecto, que tengamos que hacer la mínima intervención posible, que no solamente satisfaga la parte estética al paciente, sino también funcional, para eso es el mock-up. Y para eso también existen diferentes técnicas y diferentes materiales que podemos utilizar para llegar a ese gol. Y por lo tanto, nosotros vamos a desarrollar durante esta hora de hoy, les voy a mostrar y les voy a tratar de convencer lo importante que es esta técnica y la herramienta tan maravillosa que tenemos en la carrera hoy en día que antes no teníamos o antes no sabíamos que se podía hacer, que nos va a ayudar muchísimo a manejar nuestros tratamientos a diario, ¿no? Vamos a seguir aquí. ¿Ustedes ven en su pantallita un anuncio de Zoom o no? Carolina, ¿tú ves solamente mi lámina o ves algo más? Entonces, vamos a ver si me están escuchando, Carolina. Ok. ¿Se escucha bien? Hazme así. Se escucha. ¿Me escuchas bien, Carolina? Perfecto, te escucho Ok. muy bien. ¿Tú en la lámina no ves algo de Zoom en el medio? No, nada. Yo sí, déjame ver cómo hago para quitar esto. Dejo.
Tú lo ves, pero nosotros no lo vemos. Ya ahora sí lo quité, ¿está bien? Sí, se ve bien. Y Ok, se escucha muy entonces bien también. vamos a hablar hoy de todo lo que tiene que ver con para poder hacer un mock-up existen diferentes técnicas que vamos a desarrollar hoy. Vamos a hablar también del encerado diagnóstico, para qué se usa, cómo se usa, la importancia, los objetivos. Y vamos a hablar un poquito de las dos técnicas más utilizadas, la técnica directa e indirecta, el paso a paso, cómo se deben hacer y que tienen que estar pendientes, y cuando cometemos errores, cuando hacemos las cosas como no tienen que ser, para que aprendamos a hacerlo de una manera correcta. En la odontología estética, a través de los mock-ups, nosotros podemos previsualizar el producto final de lo que queremos hacer antes de tallar un diente, es decir, antes de hacer cualquier tipo de procedimiento irreversible en la boca de los pacientes. Cuando hacemos procedimientos irreversibles, tenemos que tomar en cuenta que lo más que planifiquemos y la menor preparación dentaria que hagamos en los dientes de ese paciente, pues será siempre bienvenido y jugará a favor del pronóstico positivo a largo plazo de ese tratamiento. Por lo tanto, es importante entender que para nosotros poder comenzar cualquier tratamiento estético tenemos que tener un diseño estético y funcional del caso. Y eso lo podemos apreciar en cualquier tipo de carrera, como el diseño, cuando las personas por ejemplo, es el caso de mi hermana que es diseñadora de modas. Yo le pregunto a ella, mira, Eugenia, tú para poder hacer un vestido, diseñar un vestido, explícame por cuántos pasos tienes que pasar para poder hacer una pieza como tal, ¿no? Y hasta la parte de diseñadora de vestidos, tienen que pasar por una parte de diseño y dedicar mucho tiempo a cómo vas a cortar el vestido, en cuántas partes, qué tela vas a comprar, qué botones le vas a poner, qué cierre le vas a poner, si vas a hacerlo de esta manera o de la otra, antes de empezar a elaborar como tal la pieza, ¿no? Y por otro lado, también la parte que siempre me gusta relacionar es la parte de arquitectura o de diseño cuando uno va a construir una casa. Cuando vamos a construir una casa, uno dedica muchísimo tiempo en la parte del diseño de la casa con el arquitecto, porque ese diseño que va a hacer el arquitecto es el que nos va a hacer que nuestra casa, cuando la construyamos, funcione todo bien, o de repente después que pusiste el piso te diste cuenta que se te olvidó una tubería, o que el ingeniero no diseñó bien la parte de las tuberías y tienes que tumbar el piso y volver a empezar y esto y lo otro. Y eso pasa exactamente lo mismo en odontología. Tenemos que entender bien qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde queremos llegar, y luego algo muy importante que lo da la experiencia, y es qué secuencia de tratamiento, qué hacemos primero y qué hacemos después para poder llegar a ese punto final que va a ser el resultado estético favorable, que vaya en conjunto con los tejidos periodontales, con la función, y que todo esté en armonía. Y para poder llegar a ese diseño, contamos con lo que se llama un encerado diagnóstico, que no es más que el diseño en cera del producto o del volumen final que queremos lograr con nuestra restauración. Aquí está este dicho que dice que el odontólogo restaurador debe tener una clara visión de lo que va a ser el resultado final del tratamiento antes de comenzarlo, como ya les había comentado. Y el encerado diagnóstico no es más que un procedimiento que se realiza en unos modelos de estudio donde se van a planificar todo lo que van a ser las restauraciones finales, y todo esto se va a hacer en cera. Este resultado que se obtiene, o este diseño en cera, son necesarias para obtener resultados tanto estéticos como funcionales. Acuérdense que toda la parte estética y funcional van en conjunto y van totalmente ligadas la una con las otras. Es sencillamente un modelo 3D que va a representar todos esos contornos deseados de los dientes que vamos a restaurar. Con los objetivos del mock-up y de los encerados diagnósticos son función, estética y fonética. Y vamos a hablar también un poquito de cómo nos puedan ayudar a determinar si estamos
en el resultado que deseamos a través de toda la práctica o el chequeo de la fonética en nuestros pacientes. Nosotros podemos modificar el pronunciamiento de muchas palabras por un incorrecto colocación de esos bordes incisales de los dientes a la hora de alargarlos. Y la mayor cantidad de nuestros casos estéticos requieren de alargar los dientes, la mayor cantidad. Es que los hacemos por, uno de los primeros motivos es porque los dientes o se han desgastado o están en malas posiciones y por lo tanto tenemos que restaurarlos a su posición original. ¿Quién es el encargado de hacer el encerado diagnóstico? En la mayoría de los casos, el técnico dental es el encargado de hacer este tipo de trabajo. Y por lo tanto, el técnico dental tenemos que escoger lo que tenga alta destreza, que tenga experiencia y que sea de alto nivel, porque si no, al final no se va a lograr el objetivo que es hacer un encerado diagnóstico exacto, un encerado diagnóstico bien hecho que no requiera de modificaciones. Por otro lado, ¿qué importancia van a tener ese encerado diagnóstico? El encerado diagnóstico tiene muchísimas cosas que podemos sacarle el jugo e información que nos pueden prestar durante su elaboración. Primero, número uno, la parte diagnóstica del encerado, el mismo encerado diagnóstico tiene el nombre, vamos a hacer el diagnóstico a través de este tratamiento. Vean este modelo donde nosotros podemos, a través del encerado diagnóstico, saber qué tratamientos adicionales necesita ese paciente. Si ese paciente requiere de algún tratamiento a nivel de los tejidos periodontales, de gingivoplastia, de alargamiento de corona, de injertos en casos donde hayan depresiones en los tejidos. Entonces, toda esta información nos las puede dar el encerado diagnóstico antes de comenzar y antes de presentarles al paciente el plan de tratamiento. Otro dato importante que nos puede suministrar el encerado diagnóstico es el espacio disponible para las restauraciones que vamos a hacer. Y aquí es importante saber que la mayoría de los casos, un 85% de los casos que hacemos son de tipo aditivo. Por lo tanto, como podemos ver en la utilización de esta guía de silicona y en este caso, es que antes de tallar los dientes, utilizando la guía de silicona, que es el volumen final de lo que queremos hacer, ya tenemos espacio disponible para el material restaurador. Ahora, que sea suficiente o no, ya eso es otro punto, pero no es lo mismo comenzar con esta información previa a empezar a tallar dientes sin haber analizado el espacio disponible que tenemos, porque si no analizamos esa información, nos va a hacer tallar dientes más de lo que en realidad necesitamos para la cerámica o para el material que ustedes hayan elegido restaurador. Miren todo el espacio que tenemos en este paciente sin haber tallado. Por lo tanto, si en casos de carilla que requeramos de 0.8, 0.9 milímetros de espesor en la cara vestibular de los dientes, ya aquí sin haber empezado ya tenemos disponibles para nosotros prácticamente la mitad del espacio. Por lo tanto, nada más se requeriría tallar de esa superficie dentaria 0.3, 0.5 milímetros de preparación dentaria, lo que además haría que esa preparación estaría en esmalte, que es lo que también queremos lograr hoy en día en las restauraciones cerámicas, adherir esas restauraciones en esmalte y no en dentina, que sabemos que la longevidad y la adhesión en el esmalte es muchísimo mejor que en dentina y por eso es parte de lo que nosotros queremos lograr con el tratamiento. Otra cosa que podemos lograr es preparaciones dentarias más conservadoras y a nivel de esmalte, como ya comentamos. Nos puede ayudar también a seleccionar el tipo de material que vamos a utilizar para restaurar el diente. Hay casos donde tenemos poco espacio y dependiendo de ese poco espacio tenemos más o menos opciones de seleccionar el material adecuado para ese caso en particular.
También nos puede ayudar a determinar el plano oclusal ideal para nuestros pacientes. Como odontólogo les recomiendo que nosotros seamos los que determinemos dónde va a estar ese plano incisal, y esa información nosotros debemos suministrárselos al técnico dental. Es muy, nosotros estamos en contacto directo con los pacientes, los vemos, podemos manipular, podemos hacer muchas cosas en la boca de los pacientes para observar y previsualizar muchas cosas. El técnico no, el técnico nada más se maneja con fotografía y se maneja con la información que nosotros le podamos suministrar, y siempre va a tener mucho más limitaciones que nosotros. Por lo tanto, tenemos que aprender, si estamos trabajando en odontología estética, a saber dónde tiene que ir ese plano incisal y a darle esa información tan importante al técnico dental. Eso también nos puede ayudar un encerado diagnóstico previo para como resultado final. Por lo tanto, el encerado diagnóstico, para poder hacer un correcto encerado diagnóstico, tenemos que tener muchas cosas. Uno, conocimiento preciso de anatomía dentaria. Ese conocimiento se los puede dar muchas cosas, cursos, hands-on, mucho, tenemos que ejercitar mucho la mano, y yo siempre digo ejercitar mucho la parte del ojo, porque si ustedes no entienden bien cómo son los dientes naturales, cómo se ven las características intrínsecas y extrínsecas de los dientes, pues no vamos a estar en la capacidad de duplicar esa información. Y no solamente duplicar, porque si, como muchos odontólogos no hacen encerados diagnósticos, lo hace el técnico, estaríamos en la capacidad de modificar y de entender qué está mal y resolverlo. ¿Ok? Y para eso tenemos que entrenar el ojo, y para entrenar el ojo yo siempre les doy muchos tips con respecto a eso, de tomar mucha fotografía de dientes naturales que vean bonitos, de tomar modelos de dientes naturales que vean bonitos y ponerse a jugar con cera y encerar y encerar y encerar. Esa es la manera más importante que ustedes pueden usar para entrenarse. Y cursos con gente de verdad que sepa de encerados diagnósticos. Después hay una parte de intuición, entrenamiento, sensibilidad y percepción de esa persona, de cada paciente. Muchas veces vemos dientes en odontólogos que sencillamente le hacen los mismos dientes a todos los pacientes, la misma forma, la misma, y no, cada diente, cada persona tiene su personalidad, tiene sus características, y nosotros tenemos que tener esa capacidad de captar y de ver qué tipo de diente le vamos a poner a ese paciente, cómo vamos a hacer el ángulo distal, vamos a ponerlo más prominente, oye, si tiene un diente lateral un poco inclinado, cómo jugamos con los centrales para hacer que eso no se vea. O sea, cada caso es único, es particular, y no tenemos que dejarnos influenciar de que todo es una receta y que todos los dientes son iguales, porque no lo son. Entonces, la manera que les estoy diciendo de entrenarse es a través de muchísimos cursos donde ustedes puedan soltar esa mano y entender la anatomía dentaria de los dientes naturales. El encerado diagnóstico es una herramienta muy importante de comunicación entre las tres personas que entran en este juego importante, que es nosotros, el paciente y el técnico, que es una tríada. Somos tres personas que estamos relacionados con el éxito, y el éxito del tratamiento va a ser ver a nuestros pacientes contentos, no nosotros, los pacientes. Por lo tanto, tenemos que escuchar mucho qué es lo que quiere el paciente y hacerle un tratamiento en función a esas expectativas y a ese resultado que quiere el paciente, no que queremos nosotros. Por eso yo siempre le digo a mis pacientes que hasta que ellos no estén contentos con los provisionales, yo no voy a ir a la fase definitiva. Porque hay veces que a lo mejor para mí yo puedo ver un resultado estético que me gusta, pero a lo mejor al paciente no le gusta. ¿Cómo hacemos nosotros para medir qué es lo que le gusta al paciente?
a través de los mock-ups y a través de los provisionales. Es la única manera. ¿Cuántas veces no les ha pasado a ustedes que ustedes hacen un tratamiento, no lo planifican bien, le hacen unos provisionales muy parecidos con lo que vino el paciente y le dicen, tranquila, que los definitivos son los que van a quedar mucho más bonitos? Cuando llegan los definitivos, resulta que el paciente tiene tantos años viéndose de esa manera, que los definitivos se hace un cambio muy drástico, se hace un cambio, a veces hasta por muy, muy mínimo que sea, no era lo que el paciente esperaba, ¿verdad? Y ya están en los definitivos. ¿Qué van a hacer ustedes cuando ya tengan las coronas en la mano y el paciente diga, no, esto a mí no me gusta, esto no era lo que yo me esperaba? ¿Ah? La cerámica ya pagaron, la cerámica ya tomaron impresiones, ya el técnico hizo su trabajo, ya todo eso se hizo. Entonces, no tenemos que llegar ahí cuando tenemos una cantidad de cosas que podemos hacer antes en plástico, en cosas que podemos dominar nosotros más económicamente y lograr un resultado que el paciente acepte, y ahí es cuando nosotros vamos a ir al definitivo y le vamos a decir a nuestro técnico, por favor, duplícame o hazme estos, cópiate de la forma, cópiate del largo, cópiate de todo de mis provisionales, porque eso es lo que el paciente quiere y lo que se acordó. Entonces, es una manera diferente de trabajar, pero créanme que yo pocas veces tengo que rehacer trabajos porque el paciente no le guste el resultado que hemos obtenido. Muy pocas veces. Y es porque se le dedica mucho tiempo a la parte de planificación y temporalización y se logra la aprobación del tratamiento en esa fase antes de ir a la definitiva. Aquí tienen este artículo donde se determinó que el 85%, ¿verdad? Oye, esto me tiene a mí loco hoy. Ok. El 85% de los casos que hacemos de encerados diagnósticos son de tipo aditivo. ¿Ok? Esto es una información muy importante para entender que más de la mitad, muchísimo más de la mitad de los casos que enceramos son de tipo aditivo. Lo que quiere decir que usted, si usted no planifica el caso, desde el volumen final que usted quiere, usted va a terminar desgastando más dientes de lo que de verdad necesita. ¿Ok? Y eso es una de las cosas más importantes que quiero que se lleven hoy a su casa. Aquí está otro guía de silicona con el encerado que se hizo a partir de un encerado diagnóstico definitivo encima de un diente que todavía yo no he empezado a tallar. Y aquí pueden ver cómo puede variar el tallado dependiendo también del área del diente que vayamos a tallar. Por ejemplo, en el central, el número 21, en distal hay que tallar más que en el área mesial. ¿Ok? En los laterales, vean como casi ya tenemos 0.5, 0.3 milímetros ya sin empezar a tallar el diente de espacio. Entonces, es muy importante esta información. Y como les comenté, otro factor es la comunicación entre las tres personas involucradas en el tratamiento. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un correcto encerado diagnóstico? Esto es muy importante. La documentación fotográfica, yo siempre hablo mucho de la parte de fotografía porque es impresionante cómo cuando uno toma fotos y las baja en la computadora y uno cree que hizo un caso maravilloso y cuando lo ve en la computadora se da cuenta de que no está tan maravilloso o de que se podía haber hecho mejor, de que tiene cosas que se pueden modificar, que se pueden mejorar. Y todo eso lo pueden ver con la fotografía. ¿Ok? La fotografía también es una herramienta muy importante de comunicación con el paciente. Muchas veces el paciente, no diría muchas veces, siempre al paciente se le olvida cómo llegó. Se le olvida completamente. Usted le pone los provisionales, nunca se acuerdan de cómo llegaron. Cuando el paciente
usted le cementa el caso, porque hay casos de casos, y de repente el paciente empieza, doctora, pero esto, y luego te empiezan con esa cosita, tú dices, ah, venga para acá, y usted lo monta en la computadora y se sienta con el paciente y dice, mire todo lo que hemos ido haciendo durante su tratamiento, porque también hay que entender que muchos tratamientos tenemos limitaciones. No todos los tratamientos pueden quedar perfectos del libro, o hay veces que tratamientos requieren de cirugía ortognática o requieren de otro tipo de procedimientos que el paciente sencillamente no está dispuesto a hacerse. Y cuando usted empieza a trabajar con estos pacientes, ellos se les olvida cómo llegaron y empiezan a convertirse en querer demandar cosas que a lo mejor no se pueden. No hay manera que podamos llegar a esos resultados. Estas cosas tienen que hablarse antes con ese tipo de pacientes. Y si usted tiene documentado tanto de manera escrita como en fotografía de cómo llegó el paciente y cómo fue evolucionando, y se sienta y se lo explica, créame que inmediatamente el paciente dice, ese soy yo. Sí, ese así llegó usted. Ay, uy, yo estaba así. Sí, usted estaba así, así estaba. Entonces, la documentación fotográfica tiene que ser parte del día a día en nuestra práctica. Así lo considero yo. Los modelos de estudio también son muy importantes a la hora de hacer un correcto encerado diagnóstico, porque usted no puede hacer un buen encerado diagnóstico si tiene burbujas en las encías, si el modelo se le metió el labio a un lado, si la base está torcida, si el detalle de la impresión no está como tiene que ser, si el yeso está poroso, si el yeso es de color púrpura. Todas esas cosas influyen en un encerado diagnóstico correcto. O resulta que usé una cera color, como he visto por ahí, color azul eléctrico, con unos colores que a lo mejor también afectan el resultado final, porque la cera, el color que usted use, también afecta el encerado diagnóstico. Igual el color del yeso que utilice para los modelos también, y la calidad del yeso también, y la calidad de las impresiones. Entonces, yo siempre comento que tenemos que partir de modelos de estudio que sean modelos de estudio ideales, decentes, porque si usted no, es como comenzar con una pata coja, es como comenzar mal, y si tú comienzas mal, pues lo que viene de ahí adelante es catastrófico, no vas por buen camino. Entonces vamos a dedicarle buen tiempo a toda esta fase y créanme que lo demás va a fluir muchísimo mejor. La posición del borde incisal, y por eso lo metí en esto y se los metí en esta presentación un poquito para hablarles de esto, porque esa posición del borde incisal es uno de los datos más importantes que tenemos que determinar como odontólogos en tratamientos estéticos. Y para eso les voy a dar varios tips hoy. Los modelos de estudio me gusta tomarlos con silicona, ¿ok? Me gusta vaciar 2 modelos de estudio, uno que no voy a tocar y uno que voy a hacer para el encerado. Estamos hablando que esto lo hace muchas veces el técnico, ¿ok? No se pongan tampoco, si no tienen experiencia, a hacer encerados diagnósticos, porque al final, si usted le hace un mock-up a un paciente y el paciente le da el espejo y el paciente lo que va a espantarlo, ¿ok? Entonces tampoco estamos haciendo las cosas correctas. La idea del mock-up es enamorar, es enganchar, es decir, wow, esa es la idea del mock-up. No que usted le ponga el mock-up y tarde 1 hora y media ajustando y después le diga, bueno, pero esto no va a quedar así, esto igual lo vamos a... No, entonces no haga el mock-up, no se lo muestre, porque no estás logrando para lo que está hecho el mock-up. El mock-up es para enamorar y además para darnos información para lo que viene. Entonces, una vez que tengamos los modelos de estudio, que hoy en día también tenemos a la disposición la parte digital, podemos escanear nuestros pacientes y hacer diseños digitales.
Eso también se puede hacer, no voy a entrar en detalles de los pros y los contras, pero todo lo que hacemos tiene sus pros y sus contras, y como todo, también depende de quién maneje el diseño digital y quién maneje esa máquina tan sofisticada que pudieses tener en tu consultorio, que pudiese ser muy sofisticada, pero si el que lo maneja no sabe manejarlo bien, es mejor que te manejes con tus modelitos y tu cera, porque te va a quedar mejor y vas a tener un resultado mejor. Entonces, todo depende. No hay técnica mala, no hay material malo, sino a lo mejor mal utilizado y mal ejecutado, digamos, ¿no? El plano incisal, vamos a tomar un tiempito hablando del plano incisal. Hoy yo no sé, aquí como que en Miami se está moviendo la tierra o yo me estoy moviendo mucho con la silla, pero esta cosita tan bonita que tengo yo atrás, está volviéndome un poco fastidiosa, pero bueno. El plano incisal es muy importante y vamos a hablar un poquito de datos que les voy a dar de cómo manejar el plano incisal. Una de las preguntas que nos debemos hacer es, si nos viene un paciente, ¿dónde vamos a colocar ese plano incisal? ¿Cómo lo hacemos? Y cómo transferimos esa información al técnico. ¿Okay? Ok, el plano incisal es la posición más anterior del plano oclusal, ¿ok? Porque es de los dientes de adelante, que debe ser paralelo a todas las otras líneas de referencia horizontales que podemos utilizar. Es decir, el plano de los bordes incisales de los dientes anteriores tiene que ser paralelo, ¿ok? A diferentes planos que se determinan en la cara, como pueden ser el eje bipupilar, el eje de la comisura, el eje de la base de la nariz, ¿ok? Ese plano lo debemos determinar nosotros y tiene las segundas características. En cualquier sonrisa agradable y bonita, esa curva incisal es de tipo convexa, ¿ok? Los dientes centrales son un poquito más largos y están más o menos a nivel de los caninos, pero a la vez ellos, cuando un paciente sonríe, esos bordes incisales deben ser paralelos y deben tener esa curvatura, deben seguir la forma de lo que es el borde del labio inferior. ¿Ok? Debe haber un paralelismo entre la disposición de esos bordes incisales y el labio inferior. ¿Ok? Existen diferentes tipos de bordes incisales. El más bonito y el que queremos siempre lograr con las restauraciones estéticas es el de tipo convexo. Eso es con el que nacemos, pero el que se va modificando con el tiempo. Con el tiempo la gente se va desgastando los dientes, la mayoría, y ese borde o ese borde incisal convexo se va convirtiendo o se va nivelando con los laterales y se va convirtiendo en recto. Y cuando eso ocurre inmediatamente, los dientes empiezan a tener un aspecto de envejecimiento, la sonrisa empieza a envejecerse. El paciente que además de eso, con la edad, todo se nos está cayendo, la cara, los labios, todo se va para abajo y sin contar lo demás, los dientes, en vez de irse para abajo, se van para arriba porque se desgastan. Entonces, con la edad ya uno empieza a mostrar menos los dientes o tiene que hacer una sonrisa más exagerada para mostrar dientes y eso envejece muchísimo. Por eso, cuando nosotros rehabilitamos pacientes estéticamente, también rejuvenecemos muchísimo a nuestros pacientes y por eso es que siempre les digo que es mejor, si quieres verte más joven, que te arregles los dientes, que te los pongas más blancos, que te los pongas más largos, que te pongas más llena la boca. Eso rejuvenece muchísimo más sin bisturí que hacerte una cirugía plástica. Entonces, nosotros somos también odontólogos que causamos unos impactos importantísimos en la vida de nuestros pacientes. Les cambiamos la vida a la gente con las cosas que hacemos, pero se las cambiamos de manera positiva, pero también pudiésemos cambiarlas de manera negativa.
Entonces, de ahí el querer siempre ser mejor y tratar de ser lo mejor que podamos ofrecerle a nuestros pacientes. Por otro lado, hay casos más extremos donde esa curva incisiva pudiese ser más cóncava y aquí los cambios son aún más drásticos, los resultados son aún más impactantes en la vida de nuestros pacientes. Tenemos que siempre averiguar o ver qué está pasando, por qué ese paciente se comió los dientes. Si fue por bruxismo, si fue porque un odontólogo se los rebajó, porque eso llega muchísimo, porque si el odontólogo se los rebajó, ese paciente no es que se los comió. Entonces, el diagnóstico es diferente de ese paciente. Si el paciente tiene problemas de reflujo o es un paciente bulímico o un paciente que tiene problemas de ácidos en la boca que están erosionando todos esos dientes, eso también tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de restaurar eh, los dientes. Y es importante que cuando restauramos los dientes, no solamente vamos a hacer la parte estética, sino también vamos a restaurar la guía anterior, la guía canina, para que esas restauraciones no tengan problemas, no se chipeen, no se despeguen y no se fracturen, producto de que la oclusión, o vamos a hacer los dientes bonitos y resulta que no tiene dientes posteriores. Ese paciente, si no tiene dientes posteriores, todo lo que le haga adelante se lo va lo va a dañar, lo va a fracturar, ¿no? Aquí tienen un caso que hicimos con Erika en la clínica hace muchísimos años, ya tiene este caso 9 años de esa manera, pero la paciente llegó por una limpieza y yo le dije, mira, tú no te gustaría alargarte los dientes con resina, sencillo. Y vean el impacto que puedan tener ustedes solamente alargándole sus dientes anteriores, pero para poder alargar los dientes anteriores tenemos que chequear bien protrusiva y tenemos que chequear bien la lateralidad, porque en este paciente tuvimos que también alargar los caninos para restituir la guía canina y poder tener menos complicaciones de chipeos y fracturas de cuando alargamos los dientes en el sector anterior. Si el paciente tiene desgaste de los dientes anteriores, pero tiene la mordida que nos permite alargar los dientes, como es en la mayoría de los casos, no necesitamos ortodoncia para poder hacer esto. Sin embargo, hay casos donde con el desgaste la mandíbula se va adelantando y el paciente se va convirtiendo en un clase 3, borde a borde, y en esos casos tenemos que ir a tratamientos adicionales de ortodoncia, ortognática, depende del caso, para poder restituir o rehabilitar estos pacientes, ¿no? Aquí pueden ver la diferencia entre cómo vino el paciente y solamente el caso en resina de determinar y alargar el diente. Ahora mi pregunta es, ¿dónde vamos a colocar ese borde incisal? ¿Hasta dónde lo alargamos? Es una posición tridimensional. No es solamente alargar el diente en sentido cervical incisal. También tenemos que saber en sentido vestibular, lingual, dónde vamos a colocar ese borde. Porque si ese borde no lo colocamos de manera adecuada, podemos afectar la fonética del paciente. Por eso podemos utilizar letras y ejercicios fonéticos para saber estoy o no estoy en la correcta posición, este es el largo que yo quiero o no es. Entonces, los bordes incisales de dientes, la fonética se hace para determinar lo siguiente. Los bordes incisales de todos los dientes anteriores, superiores e inferiores, y los bordes incisales de dientes anteriores y superiores con respecto a la relación del labio inferior. ¿Cómo se relacionan los dientes superiores durante la fonética con respecto al labio inferior? Eso nos da mucha información. Y también cómo se relacionan los dientes superiores con los dientes inferiores cuando hacemos la S o cuando hacemos la M. ¿Cómo deberían relacionarse? Y aquí les voy a dar varios datos.
Para eso hacemos análisis fonético cuando hacemos el mock-up directo, que también voy a hablar de eso hoy. Posicionamos nuestro borde incisal donde nosotros creemos que va, ¿ok? Y luego hacemos ejercicios como le decimos al paciente, vamos a pronunciar la S y vamos a ver dónde deberían estar esos bordes incisales tocando. Aquí podemos ver en esta fotografía, cuando uno pronuncia la S, que los bordes incisales superiores e inferiores deben estar muy cerca el uno de los otros, pero sin chocar, sin tocarse. Si ustedes ven que el paciente hace S y los dientes están chocando, pues ahí el borde incisal podría estar un poco largo. ¿Ok? Eso es un dato que les doy ahí. Después hay otros como la F y la V, donde los bordes incisales de los dientes superiores deben tocar ligeramente la parte interna del labio inferior. Si usted dice F y usted se pone de perfil y ve que esos bordes incisales están por fuera del labio, yo siempre le digo al paciente, dime F, y uno mismo ve cómo los dientes se incrustan en el labio inferior. Entonces usted dice, bueno, ¿qué puede estar pasando aquí? Usted le dice F y los dientes se incrustan ahí. Pueden estar pasando dos cosas. Uno, que su borde incisal está muy largo. Pero también estos pacientes que tienen los bordes incisales cortos, ¿qué creen ustedes que pasa con el labio inferior? El labio inferior, para poder pronunciar las palabras, sube más de lo normal buscando ese borde incisal. Entonces, cuando usted lo alarga, ¿verdad? Ese labio inferior que está acostumbrado a subir, va a tender a estar en una posición incorrecta y él puede tardar un tiempito en acomodarse. Entonces, yo siempre le digo al paciente, mire, cuando yo te alargue los dientes, tú vas a tener el síndrome de Box. Así mismo. Sí, tú te vas a sentir como un conejo. Te vas a sentir como Bugs Bunnies cuando yo te haga eso. Pero no te vas a ver como Bugs Bunnies, porque si te ves como Bugs Bunnies, por supuesto que lo que hiciste no está bien. Pero le llamamos el síndrome de Bugs. Así que ustedes le dicen eso al paciente, sí te vas a sentir con el síndrome de Bugs Bunnies, pero no te vas a ver. ¿Qué mejor manera de mostrarle al paciente que no se ve como un conejo con fotografía? Tú le tomas una foto de una sonrisa, sonríe, 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 y el paciente dice, ay, esa soy yo. Sí, esa eres tú. Pero su sensación, porque el labio inferior no está acostumbrado, es de que va a chocar mucho con esos dientes que acabamos de alargar y se va a sentir extraña. Pero eso es cuestión de horas, máximo un día para que el paciente se acostumbre y no ha pasado nada. Cosas que ustedes tienen que ir diciéndole al paciente que van a pasar para que él esté preparado y no quede de sorpresa. La M también puede ayudar a determinar si estamos ocupando ese espacio libre necesario a la hora de rehabilitaciones, sobre todo rehabilitaciones completas. Cuando ustedes ven que el paciente dice, es que hablo y los dientes me están chocando, a lo mejor ahí la dimensión vertical, estamos invadiendo el espacio libre que es tan importante. Otro dato importante que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando están posicionando el borde incisal es que él debe, en pacientes, en posición de reposo, varía la exposición de dientes dependiendo de muchísimas cosas. Puede ir desde 0.5 milímetros o hay pacientes que tienen 4 milímetros de exposición de diente en posición de reposo. Entonces, dependiendo también de la cara del paciente y de muchas otras cosas, esa exposición dentaria puede variar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros transferir la información de un correcto encerado diagnóstico de una manera exacta en la boca del paciente? Y eso es a través de estas técnicas tan maravillosas que son los mock-ups, que es sencillamente el equivalente
clínico del encerado diagnóstico. ¿Ok? Esta transferencia parece muy fácil, pero tiene muchas cositas que pueden hacer que no se haga de manera correcta. Y si usted no hace un mock-up de manera correcta, entonces al final no se va a lograr el objetivo para el cual fue hecho. Entonces, el mock-up se va a hacer para los siguientes objetivos. Uno, para saber exactamente el volumen final del diente. Y cuando sepamos el volumen final del diente, a través de este volumen final es que nosotros vamos a planificar el tallado. Dos, nos va a permitir la comunicación con el paciente y tener la aprobación del resultado final antes de comenzar el caso. También nos va a ayudar a determinar el tamaño, la forma y el largo de los dientes anteriores. Los mock-up hay diferentes técnicas. Hay la técnica directa, hay veces que yo utilizo las dos técnicas para el mismo caso. Hay veces que no hago mock-ups directos, sino que me voy directamente a hacer el indirecto, pero muchas veces me ayudo de la herramienta de utilizar un mock-up directo para visualizar, para ver, para muchísimas cosas en esa primera cita del paciente, para enamorar también. El mock-up directo es una técnica que se hace directamente en la boca del paciente. No se utiliza ni adhesivo, ni ácido, porque es un mock-up que usted va a remover, ¿ok? Se hace antes de hacer el encerado diagnóstico. Lo pueden hacer con resina compuesta. Yo a veces utilizo resina que tengan recién vencida. La pueden usar para eso, ¿ok? Yo siempre también les digo, no vayan a utilizar en un paciente A1 porque tienen una resina vencida A4 para hacer el mock-up, porque ese paciente también va a salir corriendo y va a estar pendiente es del color y no del mock-up, ¿ok? Entonces no podemos utilizar un color fuera del color del paciente para hacer esto, porque el paciente está siempre pendiente de lo que no tiene que estar pendiente, pero va a estar pendiente del color y no del otro. Es un procedimiento totalmente reversible, lo vamos a quitar en la misma cita y lo podemos utilizar inmediatamente para determinar el plano incisal. Yo agarro la resina, la coloco y ahí inmediatamente eso me sirve para determinar dónde quiero ese plano, cuán largo quiero los dientes y esa información después yo le tomo un modelo y me sirve para la planificación posterior. Nos sirve para visualizar un resultado estético que queremos. Vemos también inmediatamente la relación de ese borde incisal con los labios, la cara del paciente, tomamos fotografía y hacemos el análisis fonético inmediatamente también para saber si está correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo siempre comienzo con uno de los centrales, ¿ok? Hago ese central, es muy intuitivo. Tiene que ver mucho con experiencia, saber dónde lo vamos a poner, cuánto vamos a alargar. Es mucha práctica, es mucho entender cómo se ve bien la sonrisa de una persona, cuánto tengo que alargar. Entonces yo comienzo siempre con un solo diente a reconstruir ese diente. Una vez que tengo ese diente en la posición que yo creo que es la conveniente, siento al paciente, le pongo el borde incisal, mido que ese borde incisal esté paralelo a los ojos. Cuando todo esté bien, entonces hago el otro central, ¿ok? Solamente agregamos resina del borde incisal. Ahí no estamos hablando de modificar nada del contorno ni de la anatomía del diente. También podemos utilizar esto para simular, por ejemplo, un paciente que yo le digo, mira, me gustaría hacerte una pequeña gingivoplastia en este diente, y la gente inmediatamente, ¡ah, no! ¡Ah! Entonces tú le dices, sí, porque si no hay simetría en la encía, no va a haber un resultado estético bonito. Mira cómo se te va a ver. Y usted agarra la resina, seca bien la encía, y le hace con el mock-up directo, lo coloca en la encía y le hace como ver cuál sería el efecto de eliminar ese exceso de encía rosada en el paciente.
Y entonces el paciente va a decir, ay, sí, ya lo veo. Ah, entonces ahí se compromete también y lo convence usted de manera clínica y de manera convincente de lo que usted quiere hacer. Y luego tomamos fotografía de todo ese borde, como lo queremos y eso, y tomamos modelo de estudio y esa información, todo eso se manda al técnico dental como material diagnóstico y de información para que haga el encerado diagnóstico. ¿Ok? Utilizamos resina, espátula, esta espátula del Smileline es buenísima para todo lo que es resina y aquí podemos ver más o menos poco a poco cómo voy haciendo el mock-up. Aquí está un paciente que requiere de alargarse los dientes, ¿ok? Y empiezo con el primer central, luego hago el otro central, chequeo esos dos centrales que estén paralelos al eje bipupilar, que todo esté bien. Y luego, si quiero seguir enamorando al paciente, me voy un poquito más hacia atrás. Y además de eso, no sé si ven en la última fotografía del borde inferior derecho, también le hice la parte de los premolares para que simularle el efecto de cortarle las encías. ¿Ok? Entonces, yo aproveché esa cita para demostrarle al paciente todo lo que yo quería hacer. ¿Es necesario? No necesariamente hay que hacer todo esto. Solamente con ustedes hacer los dos centrales y darle esa información al técnico puede ser de mucha ayuda. Aquí está cómo vamos reconstruyendo con resina. No tiene que estar perfecto, no está pulido, no estamos pendientes de oclusión, porque esto es solamente, se llama mock-up. No estamos pendientes aquí de nada de oclusión y esto lo vamos a retirar después. Vean la sonrisa como inmediatamente logramos un cambio, tenemos lo que se llama una sonrisa invertida y nosotros al alargar los dientes vamos a hacer esa sonrisa paralela al labio inferior. Miren, les tengo un videito. Es parte de lo que yo muestro en Instagram muchísimo. Voy a hacer y de planificación. Un paciente que tiene los centrales cortos y vamos a aumentar los incisivos centrales y laterales con un mock-up directo primero. Ok, aquí tenemos el caso de hoy. Aquí podemos ver esta sonrisa en el labio inferior y como hay un espacio entre el labio inferior y los centrales, el paciente se queja, o digamos su esposa, de que no muestra mucho los dientes, o sea, tiene que sonreír mucho para mostrar dientes. Entonces vamos a hacer un mock-up directo de los dos centrales y laterales, a ver si con eso es suficiente para darle una sonrisa agradable y estética. Por otro lado, los premolares, vean cómo también tenemos un aumento de encía rosada en esa zona. También vamos a hacer un alargamiento corona ahí y de este lado también. Y también está un poquito hacia adentro. Tenemos que ver si hace falta o no hacerle carita a los premolares para llenar el espacio lateral de la sonrisa. Voy a comenzar a hacer un mock-up directo y vamos a utilizar resinas de la 3M del color del diente, va a ser como un A1 y vamos a empezar a hacer diente por diente. Voy a comenzar por un central a delimitar el largo, línea media y posición del borde incisal. Eso es lo primero que vamos a hacer. No necesitamos hacer ni grabado ácido ni nada porque después lo vamos a retirar. Vamos a usar estos instrumentos, este es el que más utilizo. También utiliza esto para la parte lingual y los pinceles de Airbrush Claro para hacer el mock-up. Vamos a colocar la resina. Ven, yo uso mi dedo. Yo uso mi dedo como guía de silicona. Aquí agregamos ya el primer diente, tenemos la línea media y el largo deseado. Vamos a hacer ahora el otro central. ¿Ven? Como ya va bordeando el labio inferior. Una vez que ya tenemos todo listo, vamos a tomar una impresión con silicona. Vamos a usar la liviana para inyectar y la regular para colocar en la cubeta. Voy a inyectar para copiar bien todas las características de la encía. Y luego colocamos el regular en la cubeta y a la boca. Y agarramos los labios. Aquí voy a quitar un poquitico porque tenemos bastantes de más. Y vean que la resina se vino, aquí ven, en varios dientes se vino y entonces hay que sacarla antes de vaciarla. Vean cómo se vinieron estas esquinitas de la impresión, pero voy a utilizar el bisturí número 12 para quitar el resto de las resinas. Vean aquí, ok, aquí. Ven cómo más o menos se hace este procedimiento.
Y vean el antes y el después del mock-up directo. Entonces aquí, de aquí, se toma el modelo y se hace el encerado diagnóstico. Con el encerado diagnóstico, para la gente que no tiene experiencia, ¿qué hago yo? Yo vuelvo a traer el paciente y entonces hago otra vez un mock-up, que ahora sería el mock-up indirecto. Y ahí sí vamos a medir otras cosas. Ahí sí, ese mock-up indirecto, si tiene suficiente espesor, lo podríamos dejar en la boca del paciente y pudiésemos chequear mordida. Ahí sí ya chequeamos la forma de los dientes. Pues ya el encerado diagnóstico es el producto final que nosotros queremos lograr. ¿Ok? Este es otro mock-up directo que hicimos en un paciente de los dos centrales. Y vean cómo cambia, impresionante, la sonrisa alargando esos dos dientes. Aquí hicimos el mock-up directo, mandamos el modelo y me hicieron el encerado diagnóstico. Y estas fotos se las pongo para que ustedes vean que durante el tratamiento no hay sorpresas para mi paciente. Yo le puse mi diseño, el diseño se aprobó y vean el definitivo. El definitivo es el diseño que se aprobó. ¿Ok? Esto es muy importante que lo entiendan, porque es que no tienen idea la cantidad de veces que los pacientes les van a venir y les van a decir, doctora, sus provisionales eran más bonitos. Entonces, olvídense de eso, no podemos estar dando sorpresas y esperando que el técnico resuelva cosas que ustedes no pudieron resolver. Tienen que resolver ustedes primero y luego el técnico nada más tiene que duplicar o ya, bueno, cerámica es cerámica, ya el trabajo de cerámica queda mucho más bonito que los provisionales, pero con respecto a forma, tamaño, distribución de espacios, todo eso es idéntico, tiene que ser igual. Aquí está la sonrisa, antes y después. Otro paciente que me llegó para una rehabilitación completa. Muchas veces estos pacientes tienen mucho miedo a lo que, porque son trabajos muy grandes, son bocas completas que hay que hacer. Y uno de los temores más grandes que tienen estos pacientes es cómo me voy a ver. ¿Cómo me voy a ver? Si yo antes no tenía dientes, ahora voy a tener un poco de dientes. Entonces, yo muchos pacientes los he enganchado inmediatamente haciendo este procedimiento en 45 minutos. Yo agarro y les digo, tú, mira, esto es lo que te quiero hacer y ven acá. Y les armo todo eso y la gente es, wow. Y yo le digo, así eras tú, lo que pasa es que te has comido todos los dientes. Después que hago esto, tomo modelos y ahí empezamos toda la planificación del caso. Pueden ver aquí, yo por ejemplo aquí, que pueden ver, el plano incisal está un poco torcido. Entonces yo cuando tomo estas fotos y voy a hacer mi encerado diagnóstico, yo veo, mira, me gusta el lado derecho del paciente, entonces el lado izquierdo tengo que subirle un poquito, bajarle los planos y no sé qué. Entonces cuando yo tengo que hacer modificaciones de ese tipo, yo hago el encerado de los 6 anteriores, otra vez, traigo mi paciente y vuelvo a hacer mi mock-up. ¿Está todo perfecto? Ah, entonces encero toda la boca completa. Pero a veces haciendo shortcuts, o sea, a veces cortando caminos, nos conseguimos con más problemas. A mí me gusta ir todo pasos, pero seguros y todo y para tener menos imprevistos durante los tratamientos con los pacientes. El mock-up indirecto ya se hace ya a través de un encerado diagnóstico previo. Se hace utilizando una guía de silicona y los materiales más utilizados para hacer este procedimiento son los bisacrílicos. Se puede retirar y no se puede retirar. Hoy en día, la mayoría los dejo en boca, que el paciente se los lleve, los vea su esposa, lo vea todo el mundo. Y créanme, cuando les hago los mock-up, la mayoría no quiere que se los quite, porque se ven tan bien que no se los quieren quitar. Entonces, pero no siempre podemos hacer mock-ups. Si tenemos un paciente con unas carillas gordas, feas, que queremos modificar,
pues a ese paciente no se le puede hacer mock-up. Eso entraría dentro de ese 15% de casos que los encerados no son de tipo aditivo. Ese sería uno de los casos. ¿Ok? Entonces, este tipo de técnica lo hacemos utilizando guías de silicona. Yo muchas veces les pongo en Instagram cómo hacer las guías de silicona. Cada vez que tengo mock-ups se los documento para que más o menos vean cómo lo vamos haciendo. Así que en Instagram el que me sigue sabe que puede ver paso a paso este tipo de procedimiento. En YouTube también tengo muchos videos de esto. Y en mi Instagram también tienen muchos videos, si van videos más viejos, ahí tienen la técnica bien descrita. Aquí, una de las cosas interesantes que tienen que chequear, la guía de silicona tiene que hacerse de manera correcta. La selección del material es importante porque tiene que ser un material que tenga cierta rigidez, pero también tenga la capacidad de copiar bien la anatomía y el encerado, porque si no, no lo vas a poder duplicar en la boca. Por otro lado, me gusta cortar las guías a mitad de diente y ponerles una línea en la línea media para que me guíen el posicionamiento de la guía a la hora de hacer el mock-up. Aquí tenemos un caso donde alargamos los dientes. En este caso sí hicimos ortodoncia porque pueden ver cómo sus dientes están prácticamente borde a borde. Aquí también teníamos la desventaja de que sus dientes superiores estaban desgastados por lingual y tuvimos que poner un tipo de restauración que también rehabilitar la parte lingual, porque si no dábamos guía anterior, acuérdense que si no tienen función no van a partir las carillas. Entonces tenemos que rehabilitar estética y función. Y aquí vamos viendo paso a paso cómo vamos haciendo la técnica. Tenemos la guía de silicona, vamos inyectando el material con la punta desde lo más abajo y va llenando sin subir y bajar para que no agarre burbuja. Es un material muy fastidioso para agarrar burbujas. Agarra burbujas siempre. Es fastidioso a veces, si no le agarran el truco y típico agarra la burbuja donde menos usted la quiere que la agarre, ahí le va a salir la burbuja. Son materiales costosos, entonces cuando uno tiene que repetir, ay, le da un dolor como cuando tiene que repetir cualquier toma de impresiones definitiva. Son materiales costosos, entonces no queremos repetir. Una vez que coloquemos la guía de silicona en la boca, tenemos que estar seguros de no presionar en lugares donde la guía pueda flexionar, porque entonces también va a modificar esa transferencia. Y luego le tomamos fotografías para compartir con ella, para que pueda ver, las mejores son las de cara, porque si usted le da al espejo, el paciente va a estar pendiente de las irregularidades del mock-up, que si no tiene suficiente grosor, ese mock-up va a tener irregularidades que no se ven bien. Entonces, pero cuando usted toma la foto de cara, ahí sí va a poder apreciar la idea de lo que se quiere hacer. La sonrisa con los diferentes perfiles. Vean cómo cambia automáticamente la sonrisa, bordeando el labio inferior. La cara completamente cambia, los ojos brillan. Los ojos, impresionante cómo cambian. Aquí tenemos otro paciente que me llegó que no quería hacerse ortodoncia, entonces yo no sabía si podía meter un lateral ahí o sea, yo no sé si puedo lidiar con ese espacio o no puedo lidiar. ¿Qué mejor manera que hacer un mock-up y decirle, mira, esto es lo que puedo hacer? ¿Ok? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Se ve como un frijolito? Si se ve como un frijolito, no hay manera, tienes que hacerte ortodoncia. No hay. Entonces, también podemos usar mock-up para eso, para hablar con nuestros pacientes. Por supuesto, este paciente cuando le puse esto no se lo quiso quitar, se lo llevó. Porque, además de eso, estos materiales se adhieren muy bien al diente, ¿ok? Son hasta difíciles de remover. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, vean cómo están las encías, vean cómo yo termino, no pueden dejar sobrecontorneadas ni las papilas atrapadas, porque todos estos materiales, y que no estén bien pulidos, porque si no están bien pulidos también, la placa bacteriana y todo va a crear problemas en esos pacientes. Entonces vean el mock-up aquí también les sugiero cambiar los dientes, los centrales. A veces vienen pacientes, miren, yo quiero que usted me arregle el lateral.
Pero la gente tiene que entender que nosotros nos encargamos de hacerte una sonrisa bonita y la sonrisa no es un solo diente. O sea, no se trata de llenar el lateral. Si tú tienes diastemas y tienes dos centrales que no son bonitos, entonces yo puedo modificarte la sonrisa, pero tengo que involucrar otros dientes. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Lo podemos hacer en resina, lo podemos hacer en cerámica, lo podemos hacer en diferentes materiales, pero la idea es que al final el paciente tenga una sonrisa agradable, bonita, imperceptible, que no se vea que se hizo nada. Esto es otro caso que también estoy utilizando mock-ups que dejo atrapados. Yo no diría que son mock-ups, son provisionales. ¿Ok? En pacientes jóvenes, por ejemplo, que no están esperando cumplir la edad para ponerse los implantes. En casos anteriores hacíamos los Maryland Martyrios Bridge, que son un martirio tanto para los pacientes como para usted, porque siempre se ven horribles y además de eso se caen. Son súper complicados de hacer. Y en un paciente como este, donde quieres modificar otras cosas, los Maryland Bridge siempre se van a ver feos. Entonces a mí se me ocurrió la idea de hacerle a esta paciente, esto es una prueba que estoy haciendo, de hacerle un mock-up, se lo dejé atrapado en la boca y ella tiene que estar por lo menos 2 años con provisionales. ¿Cuál es la otra ventaja? ¿Cuánto cuesta un Maryland Bridge? Un Maryland Bridge cuesta caro, es como un tratamiento definitivo. Un tratamiento definitivo que se va a ver feo, te va a costar caro, y al final lo tengo que quitar porque a este paciente le vamos a poner implantes. Este provisional es muchísimo más económico, se ve bonito, ¿verdad? Y le devolvemos esa autoestima a este paciente que ya está amargado de pasar tantos años en ortodoncia con esos huecos y viéndose mal. Entonces, esta niña ahorita, ustedes la tienen que ver, es otra persona. Ya tengo 1 año con los provisionales. No he tenido ninguna complicación, nada, cero. Eso sí, yo la veo cada 3, 4 meses, la chequeo, la regaño si no se está cepillando bien, ¿verdad? La regaño con que le voy a quitar los dientes y le voy a dejar los huecos. Y es impresionante cómo estos pacientes vienen y vienen. Mira, esta muchachita se cuida esos provisionales que tiene 1 año y está perfecto los provisionales. Le agarré este diente de leche que ustedes ven ahí, tenía movilidad. Y yo decía, bueno, ¿qué hago? Lo quito. Si yo quito ese diente, me falta el canino y me falta el lateral. Y le pongo plástico ahí o lo que le ponga, esa muchachita va a estar metida en mi clínica con ese puente partido todo el tiempo. Por lo tanto, se me ocurrió la idea de voy a usar ese diente y me voy a fincar de él también. Y vean, me agarré del diente y así estamos por 1 año. Al final, un diente con movilidad, está ferulizado, le tomamos su radiografía cada 6 meses, que no haya infección, que no haya nada, y vamos a esperar esos 2 años que ese paciente requiere para entonces ir a la segunda fase. Pero ya yo sé para dónde voy. Ya yo con este diseño, ya yo sé que cuando ella venga para los implantes, ya yo sé para dónde voy, ya está planificado todo. Vean la sonrisa también, cómo le mejoramos a ella su sonrisa. Este es un caso digital que hice, donde hicimos un mock-up de arriba abajo. Esto es una rehabilitación completa. Vean cómo la impresión digital en la parte superior y abajo está el diseño digital de los dientes, al igual que del lado derecho. Este es el antes y este es el mock-up del paciente. También se puede hacer en digital. La sonrisa, esto todo es el mock-up ya para lograr la aprobación. Este es otro caso de mock-up. El paciente me vino así, yo le hice el mock-up, este hombre no me dejó que se lo quitara. Por supuesto que no me dejó que se lo quitara. ¿Ah? Miren qué bello, eso quedó espectacular. Y entonces el paciente, no, ahí fue, eso fue, o sea, más de hace 8 años que hice esto. Fueron los primeros que yo empecé a pensar en la posibilidad de pulirlos y dejarlos en la boca. Y
se pulió y se dejó en la boca, y después cuando llegan a la próxima cita, ya yo utilizo eso para tallar, porque los que han visto mis conferencias ven que yo tallo a través de esto, hago mis ranuras guías, ¿ok? Y tallo a través del mock-up. Entonces es perfecto porque yo hago mi mock-up, se aprueba, ya el paciente se acostumbra y luego viene para tallado, impresiones, y los provisionales quedan aún más bonitos porque a veces con el mock-up yo no puedo modificar mucho el color porque no tengo mucho espesor. Y por último, les voy a mostrar un caso clínico también de, aquí hay casos donde no necesariamente, por ejemplo, aquí no hay que modificar mucho el borde incisal. Aquí queríamos modificar forma, apiñamiento y color. Entonces aquí yo no necesito hacer un mock-up directo para determinar borde incisal, con fotografías y modelos de estudio suficiente para, y un buen técnico suficiente para saber lo que tenemos que hacer. Aquí está el mock-up indirecto, ya después que hicimos el encerado diagnóstico, para ver más o menos qué es lo que queremos hacer. Ok, aquí está la forma, cómo lo cambiamos. Todo. Estos son los mock-up que no podemos dejar en boca porque son muy delgaditos y ese carnaval de colores más bien no queda bien. Entonces son pacientes que hacemos el mock-up, tomamos la fotografía, les mostramos la foto y ya están listos para comenzar tratamiento. Y ven aquí los provisionales, la diferencia, aquí sí logramos la uniformidad en color y todo. Provisionales. El antes, y para hacer el mock-up, a veces lo que hago es quitar las resinas existentes, en caso de que ya el paciente esté comprometido a comenzar el caso. Y vean los provisionales, vean los tejidos, por favor. No podemos estar haciendo provisionales que causen daño al tejido. El tejido es nuestro mejor aliado. Si usted no tiene tejido que está bien, las coronas no se van a ver bien. Que esté bien desde el punto de vista de sano, sin inflamación y con una forma bonita, con una parábola bonita. ¿Ok? Esas dos cosas son muy importantes de los tejidos periodontales. Y aquí tenemos ya el resultado final. Vean cómo no hay sorpresas. Mock-up, resultado final. Este es el antes y este es el después. La sonrisa. Vean cómo bordea su labio inferior. Y bueno, paciente feliz. Y bueno, ya con esto, Carolina, espero no haberlos mareado, hablando tanto. Yo a veces de verdad me pongo a hablar, déjame ver cuánto hablé esta vez. 1:20. No, tranquila, ese era el tiempo. A ver, se me pasa volando. Sí. Mira, antes de hacerte las preguntas, ¿verdad? Para que nos respondas, déjame ver aquí qué preguntas hay. Ya va. Ya vamos a ver. Ajá. Doctora, ¿la información del mock-up se manda al técnico por foto? Lo dijimos muchas veces, sí. Uh-huh. Para eso lo hacemos. Parte de lo importante del mock-up es mandarle la información al técnico. Acuérdense que el mock-up después, depende de qué tipo de mock-up, Claro. pero el mock-up indirecto va a ser el provisional. Entonces, cuando usted tenga aprobado el provisional y tome impresiones, ese modelo de provisionales es muy importante que usted lo envíe al técnico. Ok, aquí dice, el mock-up indirecto se puede hacer y dejar en boca siempre, y cuando no exista algún diente muy rotado o vestibularizado, porque no hay manera que entre el bisacrílico, ¿no? No, lo que no hay manera que entre es la guía de silicona. Si usted tiene un diente muy rotado o muy hacia afuera y usted quiere hacer un mock-up, usted tiene que informarle al técnico, ¿verdad? Si se puede o no se puede hacer el mock-up en ese caso. Hay veces
¿ok? Que si es una cosita muy pequeña, tú le dices al técnico, no me modifiques nada de eso, aunque sabemos que después lo vamos a modificar, para yo poder hacer un mock-up, a lo mejor de 4 dientes, porque el canino es el que está. Hazme el mock-up de los 4 anteriores, ¿verdad? Y yo se lo demuestro al paciente y eso, y luego cuando se apruebe, entonces el canino, si es un diente que hay que llevar hacia atrás, no vas a poder demostrarlo, porque lo que no entra no es el bisacrílico, es la guía de silicona. La guía de silicona no va a entrar, porque Perfecto. el modelo está modificado. ¿Ok? Aquí hay otra pregunta. Doctora, ¿cómo hizo en la paciente que tiene los dientes desgastados? O sea, yo me imagino que estaban los dientes chiquitos, bien chiquitos. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? Ok, esos son casos de rehabilitaciones completas, ¿ok? Que por cierto, tú sabes que yo doy unas clases que se llaman las masterclass. Ajá. La próxima masterclass va a ser sobre eso, de cómo rehabilitar hoy en día pacientes con desgastes severos, de una manera conservadora, de una manera mínimamente invasiva, y qué opciones de tratamientos tenemos, porque esos pacientes se pueden manejar con cerámica y se pueden manejar con resina también, Ok. ¿ok? Son rehabilitaciones completas con aumento de dimensión vertical. Hay que aumentar la dimensión vertical. Por Cuando supuesto. usted aumente, entonces ahí vas a tener espacio para rehabilitar. Ok. Ujú. Aparte de las preguntas, hay comentarios positivos, por ejemplo, de María Ofelia y Edgar Mares, que dicen muchísimas gracias, doctora. De Miriam Sabat, excelente, doctora, muchas gracias. De Clara Pontiles, un gusto siempre escucharla, doctora, saludos. Bueno, Vamos a ver qué más. bueno, Eh, muchos besos a toda mi gente allá de Venezuela. de María Isabel, también te manda a decir gracias, doctora Otero. Pero también tenemos otra pregunta, de Marixa Chacón, que nos dice, las impresiones para los modelos de estudio que toma con silicona, ¿lo hace con silicona pesada y liviana o solo con silicona pesada? Mira, si tú cuando quieres copiar detalles tienes que mezclar liviana con pesado o liviano con regular, ¿ok? Lo puedes hacer. También pudieses hacer, hay materiales monofásicos que puedes utilizarlos perfectamente sin necesidad de liviano o sea, sin necesidad de dos contexturas o dos viscosidades. También pudieses utilizar material regular y inyectas el regular y lo pones también. Y también hay alginatos muy buenos que también he utilizado. O sea, no todos los casos, vamos a estar claros, a veces en Latinoamérica, la situación económica, hay alginatos muy buenos, ¿ok? Y una buena impresión, porque vamos a estar claros, es el material, es la cubeta, porque si las cubetas están cortas y no sale bien la impresión, pues entonces no vas a tener una buena impresión. Pero yo he tomado impresiones de alginatos muy buenas también, ¿ok? Entonces tampoco, porque yo entiendo que la silicona, bueno, es un costo importante. Ahora, si es un paciente que necesita una rehabilitación completa o que si necesita 10 carillas, ahí es cuando yo tomo silicona. Pero si son 2 dientes, 4 dientes, todavía lo puedo manejar con un buen alginato, ¿ok? Okay. La doctora Yané Guzmán, ¿te acuerdas de la doctora Guzmán, profesora de endodoncia de la Facultad de Odontología? Ay, Fantástico, te dice, fantástico. ay, qué bueno. Me Menos mal que alegra. tomó agua, dice. Felicitaciones por la conferencia. La profesora Rudy Jiménez, también de la facultad. Saludos. Bueno, saludos a Doctora, todos esos profesores. ajá, saludos, Nuria, preciosa conferencia, excelentes casos, muy didáctica en su presentación. Felicitaciones. Alfonso Barroso, muchísimas gracias, doctora, súper interesante y práctico. Qué bueno. Magali, esa resina del 21 que quitaste en el último paciente no se recoloca, se toma la impresión así. No, por eso les dije, cuando yo quito la resina, es porque ya el paciente va a empezar el tratamiento, ¿no? Porque si no, imagínate, si no, si tienes que volvérsela a colocar. Claro. Pero yo lo hago porque como yo tallo a través de un mock-up, y ese caso anterior, le estaba haciendo el mock-up para el tallado y no tenía mucho espesor de material,
¿ok? Ujú. Y ya el paciente está listo, sentado para empezar el tratamiento. Yo le quito las resinas que tengan y hago mi mock-up encima y tallo a través de eso. Cuando ese diente yo lo tallo, ¿ok? Y hago la carilla, yo no necesito reconstruir ese diente cuando voy a hacer una carilla, no hace falta. Ok. Fanny Martínez, muchas gracias a la doctora Nuria. En una consulta, el MOCOP nos puede servir para hacer los provisorios, los provisionales. ¿Y cómo se cementaría el provisorio temporalmente? ¿Existe algún cemento provisorio para estos casos? Ok, para eso, en mi, a ver dónde, es que tengo en Facebook y en YouTube. Yo ahorita en la cuarentena di muchas clases sobre eso. Los provisionales, utilizo una técnica, los dejo atrapados en la boca. No utilizo ningún cemento, sino que los dejo atrapados en la boca. Y los provisionales son sencillamente el mismo mock-up, pero después de haber tallado los dientes. Ok, Entonces tenemos un perfecto. espesor mucho mayor del material. ¿Ok? Ok, ok. El material Eh, lo adherimos al diente. La doctora Sandra Gómez, excelente, gracias, saludos. Anadel Aquino, profesora de nuestra facultad, extraordinaria conferencia, doctora Nuria, qué gusto escucharla nuevamente. Gracias, doctora. Ay, tan bella. Ajá. La doctora Carmen Curí, de la Universidad también, de la Facultad de Odontología, excelente, muchas gracias. Bueno, tienes muchos mensajes bonitos acá, excelente conferencia de Isaura Hernández desde Venezuela. Susana Díquez, gracias doctora, excelente como siempre. Perla, te dice, ya va, el LickMox son solo para adicionar material o se pueden usar, los mock pues son solo para adicionar material o se pueden usar para reducir tejido. Es que la pregunta está como un poco Sí, o confusa. sea, Porque los mock-up. el mock-up, Uh-huh. cuando tienes que reducir tejido, tú no puedes hacer mock-up. Uh-huh. Entonces, si tú tienes un caso donde tú necesitas remover demasiado diente, porque hay apiñamiento, malposición dentaria, y para tú poder dar una sonrisa bonita, tú tienes que tallar mucho los dientes. Entonces ahí es donde tú tienes que analizar que eso es un caso donde antes tiene que ir para ortodoncia y todo esto para evitar eso. O los otros casos donde no podemos hacer mock-up es cuando tenemos carillas previas que son muy gordas. Entonces, para poder hacer el mock-up del diseño, tenemos que quitar esas carillas gordas Claro, y ahí perfecto. sí podemos demostrarle al paciente el diseño que nosotros queremos. Ok. Paula Escobar, excelente como siempre, doctora. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde La Paz, Bolivia. Desde Ay, Bolivia, ¿oíste? saludos. Mira, la doctora Glenda Falótico, desde la Coordinación de Ortodoncia de la Universidad de Carabobo, felicitaciones por tan brillante exposición y gracias por darnos datos de interés de gran utilidad en nuestra práctica clínica. Ay, de muchos besos, gracias. Ella es la coordinadora del posgrado de ortodoncia. Estamos a la orden para lo que necesiten. Ajá. Miriam Sabat, saludos desde Chile. Qué orgullo verla, enaltecer nuestro país en el exterior, desde Chile. Ay. Excelente conferencia, doctora Nuria. Felicidades, Eladis Barreto. Mira, tienes demasiados mensajes, doctora, demasiados. Te voy a leer porque tienes muchas preguntas también. Tienes 21 preguntas que no te las he hecho todavía, imagínate. Porque estas Bueno, preguntas que te estoy haciendo están en el chat, pero del lado de donde están las preguntas, tienes 21 preguntas. Entonces yo creo que no te puedo hacer todas esas preguntas. Voy a tratar de hacerte unas 5 más, ¿te parece? bueno, pero mira lo que vamos a hacer. Para las personas que no les podamos responder a sus preguntas, Ajá, me pueden dígame. escribir por Instagram y yo se les respondo perfectamente. Y yo siempre les digo que a mí me encanta porque muchas veces me hacen preguntas y yo agarro esa duda y creo un video o algo y lo monto y se lo explico a todo el mundo para que todo el mundo aclare una duda que pueda ser común o cosas que me preguntan
¿sabes? A veces que Sí, puedo aprovechar esa pregunta para que todo el mundo aprenda. sí, porque son demasiadas, de verdad te voy a decir. Aquí te voy a hacer esta pregunta porque me parece importante. ¿Cómo se adhiere el provisional cuando hay espacio interdental? Ah, Ah, ahí se quedan atrapadas atrapadas. Ah, por traba mecánica. ujú, exacto. Sí, y eso tiene su técnica y después para removerlo tiene su técnica porque se quedan atrapados. Y sí, eso estuvimos hablando todo este fin de semana en la clase. Pero sí, tú puedes, los profesionales pueden quedar adheridos por adhesión, por el adhesivo con el ácido y toda la preparación, o pueden quedar adheridos, pueden quedar atrapados mecánicamente o ambos. O ambos, ok. Depende de cada caso. Hay Perfecto, casos donde yo tengo diastema, si tengo muchos diastemas, sé que tengo espacio, ¿para qué voy a estar grabando ni nada? No necesito adhesión porque se me van a quedar atrapados. perfecto. Ahora, si no tengo espacios interdentarios, no abrí los puntos de contacto, o sea que tengo solamente la conchita vestibular, ahí necesito más adhesión y por lo tanto voy a hacer un grabado ácido selectivo y voy a colocar adhesivo. Perfecto. Te voy a hacer esta pregunta porque, mira, el mock-up se tiene que cobrar. Se descuenta, Ay, óyeme esto, se descuenta del total del tratamiento. no, pero sabes que es buenísima porque es Sí, sí, verdad. sí. Siempre les digo, el encerado diagnóstico siempre tienen que cobrarlo. El encerado se cobra, porque eso es como que si tú vas a hacer una casa, tú le pagas al arquitecto, ¿verdad? Que te hace el Exacto, diseño. Entonces, aquí es igualito, y hay arquitectos buenos, hay arquitectos malos, hay arquitectos caros, hay arquitectos baratos, y de eso va a depender el diseño que te lo hagan. exacto. Así de claro. Ahora, el mock-up, si el paciente te llega a tu silla para una limpieza, paciente por primera vez, y yo lo veo que tiene los dientes así, no sé qué, pero él no viene por eso, supongan, no viene. Y yo lo veo y le digo, mira, a ti no te gustaría, y te dice, ay, yo nunca lo, sabes, hay gente que no tiene idea de lo que uno puede hacer. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Te voy a hacer una demostración para que veas, Ok, a ese paciente yo no le voy a cobrar, porque yo lo que quiero es mostrarle algo para que él diga, wow, ay, sí, doctora, yo quiero, entonces ahí le doy el presupuesto ¿ok? Ahora, si yo tengo un paciente que ya viene a hacerse un tratamiento estético y yo le digo, mira, sí, yo te puedo hacer esto, te puedo hacer lo otro, que te voy a hacer un mock-up, te voy a cobrar esto, pero si tú te haces el tratamiento, yo te lo voy a abonar al tratamiento. ¿Ok? perfecto. Pero es importante que entendamos que, cónchale, a veces eso es una hora de trabajo o más. Claro, claro. Entonces, eso tienen que aprender a valorarlo los pacientes. Ok. Esta pregunta me parece sumamente importante. En el caso de las rehabilitaciones donde está comprometida la dimensión vertical, ¿usted indica alguna férula acrílica post-rehabilitación para proteger las carillas? Por supuesto, pero ahí entramos en este detalle. Ujú, Hay que averiguar por qué ese paciente tiene desgaste. Si tiene ujú. desgaste por bruxismo y por qué tiene bruxismo. Si tiene bruxismo porque sufre de apnea de sueño, porque sí, ¿qué pasa? Hoy en día, yo diría de 10 pacientes que me llegan, 5 es bastante, pudiesen estar sufriendo de apnea de sueño. Si usted a un Claro, paciente con apnea de sueño le pone una férula, va a ponerlo peor. Una férula de las que estamos acostumbradas acrílicas, ¿no? sí. Entonces, Ujú. por eso es importante el diagnóstico. Si hay un paciente que se desgastó todos los dientes porque no puede respirar y está durante la noche está bruxando porque no puede respirar, entonces ese paciente hay que diagnosticarlo, hay que manejarlo con un médico un médico del sueño, ¿verdad? En conjunto con nosotros. Y Ujú. después que tú le termines tu trabajo, que por cierto, tu trabajo tiene que ir diseñado para dar más espacio a la lengua, para abrir dimensión vertical. Al abrir dimensión vertical, abres la respiración y
Si ese es el problema, entonces hay que complementar, luego terminar el trabajo con una férula para sleep, para problemas de sueño. O sea, una appliance para eso, que es una Exacto. appliance que te va a adelantar la mandíbula y te la va a abrir, ¿ok? Perfecto. Diferente a la otra férula. Entonces, muchas veces a estos pacientes sí hay que ponerle férula, porque si no, Claro, las pierde. para protegerlo. Proteger. Pero cuando usted aumente dimensión vertical en estos pacientes y le resuelva y le mejore el problema de respiración, ellos funcionan muchísimo mejor y van a tener mucho menos complicaciones. Ajá, vamos a hacer 2 preguntas más y listo. ¿Tiempo que puede durar el bisacril en boca usando una buena técnica? Te lo cuento de verdad o de mentira. De verdad. Bueno, esta muchacha tiene 1 año. Ujú. Yo tuve una paciente que me vine, le hice un trabajo, después tuvo una complicación, no la pude terminar antes de venirme a Estados Unidos y estuvo más de 1 año con mis provisionales Ujú. y estaban perfectos. Ok. Ujú. Depende del provisional, depende del mantenimiento del paciente, depende de muchas cosas, pero bien manejado, yo tengo casos de más de 1 año con eso. Ok. No es lo ideal, por supuesto. Ok. ¿Sería de ayuda el uso de una platina de Fox para ayudarnos con la posición del borde incisal? Para el borde incisal, si tú lo determinas, la platina, Ujú. ¿para qué necesitas la platina? No es necesario, Fox. Sobre el Yo la verdad provisional. tengo 1000 años que yo no uso nada, ni arco facial, ni nada de eso. Ok. Sobre el provisional. Dime, Nuria. También lo usé mucho tiempo, ¿ok? Lo Ujú. usé mucho tiempo. Y es muy importante, si no manejamos bien el plano y todo eso, es una buena herramienta para hacer un buen montaje en el articulador con el plano incisal donde va, ¿ok? Ok. No Ok. significa que no sirve porque la doctora dijo que no, 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 nada de eso. Ok. Lo que pasa es que cuando uno ya tiene más experiencia, entonces hay pasos que te puedes ir comiendo, pero no significa que el otro no funcione. El otro me funcionó por muchísimos años. Doctora, por aquí te dicen desde Panamá que des tu Instagram. ¿Tu Instagram? Ah, Ujú. DRA, Ujú. Nuria Otero, oficial con la misma O de Otero, Ok. ¿ok? Ok. Es doctora Nuria Otero oficial. Ok. Esta pregunta, sobre el provisional en la próxima cita, ¿es que se hacen las ranuras de desgaste? No sobre el provisional, porque provisional es cuando ya tallaste, Ok. ¿ok? El Ujú. mock-up que dejamos como provisional de una cita para otra es el que yo uso para tallar a través de eso. Bueno, Nuria, creo que son demasiadas preguntas, creo que de verdad ha sido una excelente conferencia donde nos llevaste a comprender que la planificación y diseño sobre papel y sobre la cera son importantes, pero no siempre son tan exactos como nos gustaría. Es Muchas que yo, veces, yo diría que uh-huh, la mayoría, porque eso es lo otro que tenemos que entender. sí, Nosotros a veces, por trabajar con un técnico que no es el adecuado, por ahorrarme uh-huh, una plata, porque eso es otra. Entonces nos hacen un trabajo que al final no sirve. Entonces, exactamente. ¿para qué sirve un encerado que no sirve? Para nada, perdimos Claro, plata y perdimos el motivo para el cual fue hecho. claro. Muchas veces, a pesar de haber sido lo más preciso posible en el diseño previo, al llevarlo a la boca a través del mock-up, se comprueba que no queda tan bien como uno quiere. Y es aquí donde el mock-up, pienso yo, ¿verdad?, juega un papel importante en este punto. Con el prototipo en boca, se pueden hacer ajustes de forma, Modificaciones. tamaño y posición de las futuras restauraciones, que se puede añadir material o cualquier tipo de resina compuesta. Ahora, también te podríamos decir que de esta manera el mock-up se convierte en el último paso, ¿verdad? Antes de empezar a trabajar en boca. En ese momento, podríamos decir que gracias a él siempre se podrá trabajar sabiendo el resultado que podremos obtener. ¿Verdad que sí? Totalmente. A mí me encanta, yo no puedo. Cuando me llegan a veces algunos casos complejos, que tú dices, "¡Ah! ¿Por dónde comienzo?"
¿Qué Sí. hago aquí? O sea, ahí de verdad me han llegado unos casos de unas muchachetas jóvenes. Yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Modelo de estudio, montaje en el articulador y empezar a ver qué quiero yo lograr. Y entonces, en función de mi encerado, yo digo, ok, vamos a ver cómo llego aquí. Perfecto. Eso es muy importante. Para mí, Sí. yo no puedo trabajar si no puedo ver para dónde voy. Bueno, doctora, muchísimas gracias. De Bueno, verdad, Carolina, quiero darte un especial agradecimiento por todas tus atenciones y siempre por el apoyo que me presta la universidad en todo lo que yo hago. cuenta Este, con nosotros. sí, Cuenta no sé, siempre. la doctora Ingrid para mí fue una docente muy, muy especial y ella lo sabe. La doctora Ingrid Exactamente. Acosta, tuve la fortuna de que me diera clase y hicimos una amistad muy bonita, la verdad. Y yo sé que siempre cuento con ustedes para todo, y igual conmigo sabe que cuentan para todo lo que necesite la universidad, para ayudar a sus alumnos, lo que necesiten.